Muy buenas noches, señor ministro, distinguidos participantes. Es realmente un inmenso placer y un gran honor para mí estar hoy otra vez en Lima, Perú. Llevo 21 años visitando su país y trabajando con algunas de las instituciones y realmente he podido ver el gran progreso. Y hoy en día, cuando uno mira el panorama de la educación superior en América Latina, Perú está en la vanguardia en cuanto al cambio, la transformación de la educación superior. Un pequeño detalle que recuerdo de mis visitas a Perú es que ustedes son muy activos, son muy deportistas y me imagino que aquí en la sala hay gente que regularmente va a un gimnasio para hacer ejercicio. ¿Puedo ver unas manos? ¿Sí? Bueno, espero que van a este tipo de gimnasio. Yo tomé esta foto en Kazajstán, un gimnasio de rango mundial. O que si algunos de ustedes todavía le tienen confianza a los bancos, que por lo menos van a un banco de rango mundial o por lo menos que hagan sus compras en el diario en una tienda de rango mundial. En la medida que viajo a través del mundo, veo últimamente un interés creciente, para no decir una obsesión, con este concepto de rango mundial. Y eso me recuerda una novela de Nigeria que leí hace muchos años, que era muy entretenida y el título era Mi Mercedes es más grande que el tuyo. Y yo creo que algo similar está pasando en el mundo de la educación superior hoy en día, porque cuando dos rectores de países diferentes van a un encuentro internacional como este, a la hora del cóctel, compartiendo un pisco sour, se miran y se sonríen con mucha cortesía, pero puedo imaginar el cerebro calculando si acaso tu universidad es más de rango mundial que la mía. ¿Qué imagen tienen de mi universidad? ¿Un poquito prestigiosa o quizás menos prestigiosa o quizás aún menos? ¿O la ven como una universidad tradicional? Seriamente, el gran desafío cuando uno estudia esta unidad de investigación que es la universidad es que, a la diferencia de los biólogos o los químicos que pueden hacer experimentos en sus laboratorios sin dañar a nadie sino a ellos mismos, cuando se trata de universidad estamos hablando de la vida de cientos de académicos y de miles de estudiantes, así que uno no puede jugar. Y fue una gran sorpresa y de mucho interés cuando me di cuenta, por casualidad, que existía en el mundo algo que se parece a un experimento natural. Y esto es el caso de la Universidad de Malasia. Porque cuando las autoridades británicas en la época colonial crearon la universidad, la primera universidad del país, la establecieron en 2 campuses al mismo tiempo, en la capital Kuala Lumpur y un pequeño pueblo al sur del país que se llama Singapur. Luego se independizó Malasia y en 1965 también Singapur, y entonces los 2 campuses de la misma universidad se separaron. Y hoy en día es impactante ver la diferencia de resultados, porque los rankings nos dicen, por ejemplo, el Times Higher Education, que NUS, la Universidad Nacional de Singapur, está en el lugar 34, mientras la Universidad de Malaya no aparece. Según el ranking de Shanghái, NUS está entre 100 y 150, mientras la Universidad de Malaya entre 401 y 500. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que la misma universidad, o decir 2 sedes de la misma universidad, evolucionaron con tanta diferencia? Y para responder a esta pregunta con ustedes hoy, he dividido mi presentación en 2 partes. Primero, quiero ver cómo se define una universidad de rango mundial, y luego hacer la pregunta de saber cuál sería el camino para las universidades peruanas para transformarse en universidades
de rango mundial. Estoy compartiendo con ustedes hoy los resultados de dos libros que escribí. Uno se llama El desafío de crear universidad de rango mundial y el segundo, El camino hacia la excelencia. Y no estoy mostrándolos para hacer mercadeo, como mencionaba el señor ministro. Los pueden bajar gratuitamente de mi sitio web. Mi coautor del segundo libro, el profesor Albach, decía que en el caso de las universidades, haciendo la pregunta cómo se reconoce una universidad de rango mundial, diciendo que el problema es que cada uno quiere tener una, nadie sabe de qué se trata y nadie sabe cómo llegar a ser una universidad de rango mundial. Entonces, ¿qué hacemos para reconocerla? Bueno, para definir una universidad de rango mundial, el primer paso podría ser mirar las autoproclamaciones de las universidades, porque créanme, si buscan en los sitios web de las universidades hoy en día, hay muchas que declaran que son de clase mundial. Miran esta, por ejemplo, el MBA de Cambridge, clase mundial. Y bueno, Cambridge no es cualquier universidad, ¿eh? Oscar Wilde un día escribió a un amigo diciéndole: espero que estás disfrutando tu vida universitaria en Cambridge. No importa lo que dicen los críticos, estoy de acuerdo para decir que Cambridge es la mejor institución del mundo para prepararse a ir a Oxford. Bueno, la otra manera sería de mirar la fama de las universidades. Me imagino que si les preguntaba, apunten 3 nombres de las mejores universidades del mundo. Bueno, después de hablar de San Marcos, por supuesto, yo creo que veríamos los mismos nombres apareciendo en su lista. Pero eso no es científico. Así que podemos estar agradecidos a los rankings, porque por primera vez en la historia de las universidades tenemos una manera bien simple y para medir quiénes son las universidades de rango mundial. Allá en Shanghái, Jiao Tong University, existe un pequeño centro de investigación sobre universidades de rango mundial. Y yo creo que cuando estos 3 jóvenes muy simpáticos, que se ven bien inocentes, cuando publicaron por primera vez en 2003 el ranking académico de las universidades mundiales, no pensaban, no se dieron cuenta la catástrofe o las pesadillas que iban a ocasionar en los rectores del mundo entero. Y aquí está otro culpable, el Phil Beatty del Times Higher Education, que se describe como el ministro de Educación del mundo con su ranking. ¿Y qué nos dicen estos rankings? Aquí he calculado en base a las 100 mejores universidades en el ranking de Shanghái, relativamente a la población de los países. Vemos que hay 17 países que tienen universidades dentro de las primeras 100 y si lo hacemos proporcionalmente a la población, no son los grandes países como Estados Unidos, Inglaterra, que tienen el número más alto de universidades, pero pequeños países como Suiza, Dinamarca, Suecia, Israel, Holanda, Noruega, Bélgica, etc. ¿Y qué pasa con las universidades de América Latina? Su continente representa casi el 9% de la población mundial, del PIB, sin embargo, solamente el 2% de las universidades en las 500 del ranking de Shanghái. Y es un poquito preocupante porque miren que pequeños países como Bélgica o Dinamarca o Suecia tienen un peso relativamente igual a América Latina como todo. Yo no soy ingeniero, así que tengo una mente un poquito simple. Y para entender el fenómeno de las universidades de rango mundial, me decidí hacer un esquema un poquito bien simple, empezando con los resultados de estas universidades, que son de 3 tipos. Primero, se trata de formar a egresados
muy talentosos, reconocidos como tal, no solamente en su país, sino también a nivel mundial. Segundo, se trata de universidades que contribuyen mucho en cuanto a la investigación, con investigación de punta. Y tercero, son instituciones que contribuyen con transferencia de conocimientos y de tecnologías muy dinámicas. Y he identificado 3 conjuntos de factores que, bien alineados, explican que es una universidad de rango mundial. Y se trata de la concentración de talento, los recursos abundantes y una buena gobernanza. Y voy a describir cada uno muy brevemente. Concentración de talentos. Obviamente, una gran universidad tiene grandes profesores, investigadores. Y también y ahí hay que evitar un gran desafío que encuentro en los países de América Latina, es la endogamia. Es decir, que los mismos profesores son egresados de la universidad y hay pocos aportes del externo. También se trata de conseguir a los mejores estudiantes y hay también un buen equilibrio entre estudiantes de pregrado y de posgrado. Las grandes universidades del mundo tienen a veces más estudiantes de posgrado que de pregrado. Y eso es un gran contraste con lo que vemos en América Latina, donde, con la excepción de las universidades federales o la Universidad de Sao Paulo en Brasil, las universidades de América Latina tienen una proporción de estudiantes de posgrado todavía muy baja. No tengo las estadísticas para el Perú, pero allí pueden ver que la universidad que tiene el mejor rango, en Chile, por ejemplo, la Católica de Chile o también la Universidad de Chile, tienen menos del 20% de estudiantes de posgrado. También hay un aspecto importante de internacionalización. Las universidades de rango mundial son universidades globales, no son solamente del país. Se ve esto en la proporción de profesores extranjeros que tienen, también en la proporción de estudiantes extranjeros. Una de las mejores universidades de Suiza, por ejemplo, la Politécnica de Zúrich, tiene el 60% de sus estudiantes viniendo de otros países. O una gran proporción de profesores de su país que han conseguido su doctorado en las mejores universidades de otros países. El segundo tema es el tema de la plata. Desarrollar y mantener una universidad de rango mundial tiene un alto costo, por supuesto. Cuando por primera vez se publicó el ranking de Shanghái en 2003, los grandes países de Europa como Francia o Alemania fueron un poquito asustados porque sus mejores universidades no aparecían dentro de las 50 primeras universidades del ranking o a veces de las 100 mejores. Y ahí se dieron cuenta que había una gran diferencia entre las universidades de Estados Unidos y la de Europa del Oeste en cuanto al nivel de financiamiento. En promedio, en Estados Unidos se gasta 3 veces más que en las universidades europeas. Y esto no es tanto dado al aporte del Estado, porque el promedio es igual 1,1%, sino al hecho que en Estados Unidos las universidades logran conseguir niveles de recursos privados mucho más altos que en los demás países. Y eso tiene que ver con un fenómeno muy sui generis en Estados Unidos, que son los fondos patrimoniales, lo que se llama en inglés endowment. Y aquí quiero compartir mi imagen preferida de endowment, que se trata de la Universidad de South Carolina en Los Ángeles, que es una gran universidad privada de investigación. Y como todas las universidades de Estados Unidos,
les ponen mucha atención a lo que llaman el fútbol americano, y el nombre del equipo de ellos es los Trojanos. Por supuesto, entonces, este lindo caballo blanco es la mascota del equipo, y solamente para este caballo, que se llama Traveler, le tienen un endowment, un fondo patrimonial de $4 millones. Entonces se puede imaginar para toda la universidad los grandes montos que tienen. Aquí unas estadísticas sobre las universidades más ricas de Estados Unidos. Harvard tiene casi hoy en día $30,000 millones, que puede ser no solamente más que las universidades de otros países, sino a veces más que el PIB de otros países. Y si vemos por estudiante, la universidad más rica es Yale University, que tiene más de $1 millón por estudiante. Y pueden ver a la derecha que las universidades de Inglaterra más ricas no llegan a niveles similares de financiamiento. Además de los fondos privados, bueno, también el cobro de matrícula, pero quizás más importante son los fondos concursables para investigación. Y allí en Estados Unidos otra vez vemos una paradoja, es que las mejores universidades privadas logran captar niveles de recursos públicos de investigación mayores a lo de las universidades públicas. El año pasado, por ejemplo, Stanford tenía un presupuesto de investigación solamente de $1.200 millones. Bueno, como tengo una audiencia captiva, por un minuto voy a hacer publicidad a mi equipo preferido. Y puede ser que algunos de ustedes muy equivocados le tengan más, tienen preferencia por otros equipos como Real de Madrid o Manchester o no sé qué. Pero bueno, el Barça sí son los campeones. Ahora, quiero hacer un pequeño juego con ustedes. Vamos a imaginarnos un minuto. ¿Qué pasaría si el Barça tuviera que funcionar como una universidad pública? Es decir, que los jugadores serían empleados del Estado con un salario del Estado. ¿Se podría todavía atraer a los mejores del mundo? ¿Se podría recompensar más a los jugadores que tienen buenos resultados? ¿O quizás despedir a los que no tienen resultados? Imagínense que antes de un gran partido, en lugar de dejar al entrenador la autoridad para diseñar la estrategia para el partido, tendrían que seguir instrucciones del ministro de Deporte. ¿Serían todavía un equipo de primer rango? No creo. ¿Y acaso el fútbol es más importante que la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos? ¿Que pensamos que estas reglas son buenas para una gran universidad pública? Con este ejemplo quería ilustrar la importancia del tercer factor, que es la buena gobernabilidad. Las universidades de rango mundial tienen mucha flexibilidad, no funcionan con las reglas de la administración pública. Tienen autonomía y no tienen dominación de parte del Estado. Autonomía institucional con un directorio que toma la decisión del reclutamiento del rector de la universidad, que tiene también miembros, representantes de la sociedad civil y de la economía. Autonomía en la gestión financiera, en la gestión académica y, por supuesto, la libertad académica que mencionó el señor ministro. Ahora, con este marco analítico, a ver si podemos entender mejor el punto de partida que era la comparación entre la Universidad de Malaya y la Universidad de Singapur. En cuanto al talento, la Universidad de Malasia, como el país ha tenido una política de discriminación positiva a nivel nacional,
ha sido muy bueno en cuanto a la equidad, pero el inconveniente ha sido que no siempre las decisiones, tanto de reclutamiento de profesores como de estudiantes, han sido basadas en aspectos meritocráticos. En comparación, la Universidad de Singapur es muy estricta, muy rigurosa en estos aspectos. Aspectos de financiamiento, la Universidad de Malaya pública recibe sus recursos del Estado. La Universidad de Singapur, además del presupuesto que le da el Estado, también ha constituido un gran fondo patrimonial y hoy en día pueden gastar 3 veces más por estudiante que en la Universidad de Malasia. Pero quizás el aspecto más importante es el de gobernanza. La Universidad de Malaya funciona de manera muy restringida, como cualquier universidad pública, y mientras que la Universidad de Singapur, aun siendo una universidad pública, funciona con la flexibilidad de una corporación privada. Creo que Singapur es el único país que conozco donde la gente de las instituciones públicas con orgullo dicen que son más eficientes que el sector privado. Y quizás para ilustrar esto, le voy a contar una anécdota. Hace 2 años, la Universidad de Singapur decidió crear desde cero un instituto de investigación sobre energía solar. Y sucede que el decano de ingeniería que estuvo a cargo del lanzamiento de este instituto es un amigo mío, y entonces me explicó cómo lo hizo. Él preguntó a sus colegas profesores quiénes son los grandes investigadores en el tema de energía solar y les dijeron, sin lugar a dudas, es el profesor Joachim Luther en Alemania, que es el gran experto mundial. Entonces mi amigo viajó a Alemania y pidió una cita con el profesor Luther para hablarle de las maravillas de Singapur. Pero el profesor Luther no fue muy impresionado, le dijo, váyase, no me interesa nada, estoy muy bien en mi país, incluso el presidente de la República me acaba de nombrar como jefe de una comisión para estudiar el futuro de la energía solar, no me interesa. Pero mi amigo de Singapur, que es un poquito terco y determinado, obstinado, sacó 2 boletos de avión de clase ejecutiva y le dijo, le invito, profesor, a usted y a su esposa a tomar unos días de vacación en Singapur. Y ahora les voy a mostrar la foto de la inauguración del nuevo instituto. A la izquierda está el presidente de la República de Singapur y a la derecha el nuevo director. ¿Alguien puede adivinar de quién se trata? El profesor Joachim Luther. Y con su presencia, muy rápidamente han podido conseguir cientos de millones de dólares de fondos de investigaciones de grandes fundaciones. Ahora la segunda pregunta es, ¿en cómo podemos pensar en el caso del Perú para la creación de universidades de rango mundial? ¿Cuál es el camino hacia esta gloria de la excelencia académica? En mi trabajo he identificado 3 caminos que no son mutuamente exclusivos, se pueden combinar. Primero son las fusiones entre universidades para hacer universidades más fuertes. Segundo, tratar de mejorar las universidades existentes. Y tercero, crear nuevas universidades desde cero. El primer caso, las fusiones, se ha visto recientemente en países tan diversos como China, Rusia, Francia, Dinamarca o Finlandia. Y la idea es que uniendo fuerzas vamos a lograr sinergias, donde el resultado va a ser más que la suma de las diferentes partes. Ahora, el gran desafío en el caso de fusiones es que unir 2 universidades con cultura institucional diferente es muy, muy difícil. Y ahí uno encuentra los mismos desafíos que en el mundo de las corporaciones. La segunda manera es el mejoramiento de las universidades existentes. Por supuesto, eso es menos costoso porque ya tenemos la infraestructura, pero el desafío va a ser cómo crear una cultura de la excelencia donde no existe. Lo voy a hacer con los mismos académicos que de un día al otro, por decreto, se van
van a ser excelentes o hay que hacer algo diferente. Obviamente aquí el enfoque va a ser en la gobernabilidad, que va a ser el tema de la próxima conferencia. Y como sabemos, las universidades tradicionalmente no son muy rápidas para cambiar, para transformarse. No sé si es así en el Perú, pero créanme, he visto muchas universidades en otros países que quieren seguir con las mismas tradiciones de enseñanza que han tenido en los últimos 10, 20, 100 años. Somos muy inteligentes en el mundo universitario para reconocer un problema, para armar un comité para estudiar el programa y nos demoramos 6 meses en decidir quién es miembro, quién va a ser el secretario, el presidente, y a los 2 años, como lo ven en esta imagen, con gran alivio vamos a decir, casi íbamos a decidir algo. Pero sí hay casos muy exitosos de transformación de universidades existentes. Solamente para mencionar unos ejemplos, en el caso de Estados Unidos, UCLA o la Universidad de Maryland, la Universidad del Estado de Arizona en Phoenix son unos ejemplos. En Inglaterra, la Universidad de Leeds, Aarhus Universidad, la segunda universidad de Dinamarca, que realmente se ha transformado últimamente, y la Politécnica de Lausanne, y con el riesgo de ofender a mis amigos franceses, considero como la mejor universidad que trabaja en francés hoy en día. Y el tercer camino es la creación de una universidad nueva. Pocos países lo han hecho y no hay esta tradición en el caso de América Latina. Por supuesto que eso tiene un costo muy alto. Aunque no existen cifras públicas, se menciona que la nueva universidad en Arabia Saudita, KAUST, King Abdullah University of Science and Technology, tiene un costo de $10,000 millones. Kazajstán es otro ejemplo de país que lo ha hecho recientemente. En América Latina, las universidades públicas que se han creado recientemente, como en Venezuela, Argentina o en Brasil, han sido creadas más para ampliar la cobertura que buscar crear universidades de excelencia. Y allí también uno puede hacer la pregunta, si imaginemos que mañana el Perú quiere crear una nueva universidad, sería con el mismo modo de gobernanza o uno podría buscar otra modalidad, como se hizo, por ejemplo, en el caso de Kazajstán o de Arabia Saudita, donde la nueva universidad no funciona bajo la autoridad del Ministerio de Educación, sino bajo Aramco, la empresa de petróleo del país. La última pregunta que quiero hacer es, cuando se trata de mejorar una universidad o de crear una universidad de rango mundial, si acaso, como en el caso de un buen vino, hay que esperar muchos años. Si pensamos que Oxford y Cambridge tienen más de 800 años, Harvard 400 años, sería pensar que el Perú tiene que esperar otros 400 años. No, mi experiencia muestra que sí se puede hacer un salto cualitativo, leapfrogging, como se dice en inglés, pero mi experiencia observando este fenómeno es que fusionar universidades o transformar las universidades existentes es mucho más difícil que crear una universidad desde cero, aunque no es tampoco muy fácil, pero un poquito más fácil. Ahora, he identificado algunos factores que llamo factores de aceleración, que permiten ganar tiempo, ir más rápidamente. Y son 4. Primero, la internacionalización. El caso más impactante quizás es el de la nueva Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, que se creó hace 20 años apenas, pero que hoy en día es una de las mejores de Asia. ¿Y cómo hicieron? Además de tener buenos recursos, buscaron como primer rector un chino rector en una universidad en Estados Unidos y trajeron a investigadores destacados y también a jóvenes investigadores muy brillantes, todos chinos, pero
trabajando en universidades de Estados Unidos, de Canadá, de Australia o de Europa. Segundo, ser una universidad de nicho o con muchos programas de nicho puede también permitir concentrar recursos y esfuerzos. Por ejemplo, esta Universidad de Hong Kong es de ciencia y tecnología. La Escuela de Economía de Moscú es otro ejemplo. Tercera dimensión, innovaciones curriculares y de gestión. La Universidad de Hong Kong, que acabo de mencionar, tuvo que competir cuando se creó hace 20 años con la Universidad de Hong Kong, bien destacada, muy buena. Y lo que hicieron para atraer a profesores y a estudiantes fue que, una innovación curricular, que a la diferencia de las demás universidades de Hong Kong, que eran de tipo británico, ellos introdujeron un currículo de tipo de Estados Unidos. Y finalmente, hacer planeación estratégica y benchmarking puede también ayudar. Como estamos cortos de tiempo, voy a llegar a la conclusión. Solamente en el tema de la internacionalización, mencionar algo que a lo mejor puede sonar muy poco popular en América Latina, el tema del idioma. Que nos guste o no nos guste, no es el español o el francés mi idioma materno, que son hoy en día los idiomas de la ciencia internacional. Y vemos que algunas universidades en su proceso de aceleración hacia la excelencia o enseñar en inglés únicamente o en los posgrados, como por ejemplo la Politécnica de Milán o la Universidad Técnica de Múnich en Alemania, que acaba de decidir que todos los cursos serán en inglés. En conclusión, como nos decía Shakespeare en su famosa obra de teatro, ser o no ser una universidad de rango mundial, quiero dejarles con unas pocas advertencias sobre este tema. Primero, el tema de los rankings. Es que muchas universidades hoy en día toman como blanco, como meta principal, quiero estar dentro de los 100 mejores. Cuando el presidente Putin fue reelegido hace 2 años, en su primer discurso dijo, quiero que Rusia tenga 5 universidades dentro de las mejores 100 del mundo. Eso no se puede hacer por decreto. Entonces los rankings pueden ser un indicador, pero no hay que ponerle mucha atención. El segundo tema es que hay que acordar que el mundo ha cambiado y observar que el centro del universo hoy en día ya no es el mundo viejo, nos referíamos a Europa como el viejo mundo y a América como el nuevo mundo. Yo creo que hoy en día el nuevo mundo es allá el Pacífico. Y yo creo que aquí las universidades peruanas pueden aprovechar también sus vínculos geográficos, estando en el Pacífico, al borde del Pacífico, también para vincularse con las universidades del Asia. Segundo, el gran riesgo, si uno se preocupa mucho por los rankings, es de tratar de imitar en lugar de crear algo nuevo y auténtico. Entonces uno mira quién está arriba en los rankings, voy a tratar de imitar a estas universidades. Y eso me parece muy peligroso. Es como si aplicáramos esta prueba a todas las universidades del mundo, el mismo ejercicio, muy justo, ¿no? Tienen que hacer este ejercicio de subirse a un árbol. Eso es lo que los rankings nos hacen, la misma medida. No, lo que es importante es tratar de ser diferentes, de definir su excelencia a partir de lo que lo hace único dentro de todas las universidades de su país o del mundo. Y también hay que pensar, más que pensar en universidades de rango mundial, quizás pensar en sistemas de educación superior de excelencia, donde no todas las universidades tienen que ser de rango mundial, quizás unas pocas universidades de investigación de nivel mundial, pero que haya una diversificación dentro del sistema, que no todas traten de ser como los demás, impuesto por los rankings. Como decía Oscar Wilde,
tienen que ser ustedes mismos, no tratar de ser otra persona. Las otras personas ya existen, ya tienen su puesto, no se puede tomar. Y recordar que los rankings en realidad nos hablan solamente de un pequeño porcentaje de las universidades del mundo. Hoy en día hay quizás 20.000 universidades. Entonces, las 100 mejores es una parte muy, muy pequeña. Y finalmente, hay que recordar lo que traté de describir con mi gráfica al inicio. Lo importante para ser una universidad de excelencia es el alineamiento entre los 3 factores de excelencia. Concentración de concentración de talentos, recursos abundantes y gobernanza apropiada. No se trata solamente de tener mucho dinero, eso no es suficiente, como lo muestra la experiencia de la Universidad de Sao Paulo. Brasil, este gigante, no tiene una universidad dentro de las mejores del mundo. A pesar de ser la universidad pública más rica del mundo, de América Latina, a pesar de tener buena concentración de talento, pero quizás la gobernabilidad no sea tan adecuada. Alineamiento permite resultados exitosos. Si no hay alineamiento, a lo mejor no van a llegar donde querían ir. Y finalmente, quizás la dificultad mayor o la gran limitación para las universidades es la complacencia. Y a veces eso puede suceder en los países de América Latina. Una forma de complacencia es de pensar que yo no tengo que hacer nada diferente, si sigo como siempre voy a hacer una buena universidad. Como dice el proverbio chino, el que espera con boca abierta que le llegue el pato asado, él va a poder esperar mucho tiempo. Y otra forma de complacencia es pensar que uno es muy fuerte, entonces no hay ningún peligro, no está pasando nada en el mundo que pueda tener implicaciones para mí. Y yo creo que el mundo está cambiando y las universidades tienen que tener eso en cuenta. Pero quizás la forma de complacencia más peligrosa es la de pensar que somos mejores de lo que somos en la realidad, como este gato mirándose en el espejo con una visión un poquito distorsionada de su desempeño o de sus capacidades. Y para terminar, les quiero regalar la receta de la universidad de rango mundial: mucho talento, recursos en abundancia, un poco de gobernabilidad, pero quizás más importante, mezclar bien por mucho tiempo. Muchas gracias.